Compañeros y maestra, ¿qué es lo primero que piensan cuando les menciono al país sudamericano Ecuador? Muchos pensarán en el país que está dolarizado, que ha sido víctima de las protestas del 2019 por el subsidio a la gasolina o porque en las Islas Galápagos se encuentran tortugas enormes y que viven mucho. Pero nada de eso. Esta vez nos enfocaremos en el periodo que va desde 1880 a 1930, así que sin más que decir, comencemos. ¿Qué manera de empezar que con un escándalo que involucre a otros países? Y así es. En el año de 1895 se compra un buque, anótenlo bien, llamado Esmeralda. Este buque fue vendido por parte de Chile a Ecuador. Pero antes, estaba la guerra sino-japonesa, que fue un conflicto asiático entre China y Japón. Por lo tanto, Ecuador fue neutral y pues no le interesaba el conflicto para nada. Pero Chile al principio quiso vender el buque, la Esmeralda, a Japón, pero porque no quería tener problemas, China lo vio con malos ojos y Ecuador fue la última opción para venderlo y así fue. Esta venta generó un escándalo a nivel nacional entre los sectores conservadores. Y si están pensando que solamente ellos quieren derrocar al gobierno, pues abróchense el cinturón, porque los liberales también se levantan contra el gobierno del presidente en turno, que era Luis Cordero Crespo, que es este sujeto. Y mediante la Junta de Guayaquil se derroca a Cordero Crespo y se coloca a Eloy Alfaro. Hasta sus seguidores y ellos gritaban ¡Viva Alfaro, carajo! Así lo dice. Pero aguarden, este personaje llamado Eloy Alfaro no era un ecuatoriano al 100%. Su madre sí lo era, pero su padre era un comerciante español. Y desde joven este Alfaro entró en el plano de la política y de la militar. Atentos. Ya desde antes de asumir el cargo, siempre creyó que el liberalismo era una causa universal. Él reunió un gran ejército para invadir la sierra. Y si muchos pensaran que se opondrían, esperen, porque él dijo claramente que no lucharía entre una región u otra, porque en cada región que pasaba había un conservador o liberal que lo quisiera apoyar, y eso pasó. Después, al llegar a la presidencia de Ecuador, hizo 10 decretos, los cuales son los siguientes: decreto de manos muertas, la supresión de los conventos, supresión de los monasterios, la educación laica obligatoria, la libertad de los indígenas, la abolición del concordato, la secularización eclesiástica, la expulsión de los sacerdotes extranjeros, un ejército fuerte y bien pagado y la más ambiciosa de todas, un ferrocarril al Pacífico. Esto fue más un ataque a la iglesia. Y así fue. La iglesia, por desgracia, era más fuerte que en otros países como México, como Colombia, etc. Esto es porque la iglesia ecuatoriana aprendió de su contraparte en Colombia de cómo resistir ante un nuevo gobierno. Alfaro tuvo 2 periodos como presidente, pero no se confíen. Él tuvo los periodos divididos. Una vez fue presidente, la otra no y la otra sí. Solamente en su primer periodo liberó a la prensa de la censura eclesiástica, deshizo el concordato y expulsó a cierto número de extranjeros. También emprendió la secularización de la educación. Al terminar su periodo fue sucedido por Leonidas Plaza. Este era un militar en el año de 1901. Él fue un poco más radical y fuerte en quitarle las propiedades y derechos a la iglesia. Un gran ejemplo fue que el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones pasara a manos del Estado. También se retiró el apoyo a la tributación eclesiástica, los matrimonios civiles y el divorcio se hizo obligatorio. Y finalmente, para darle con ambos cañones, en la Constitución de 1906 no se menciona a la iglesia para nada. La ambición de este Alfaro tuvo éxito porque se construyó el ferrocarril de Quito a Guayaquil. Era un símbolo de modernidad para aquellos tiempos. Pero esto obviamente no dejó nada bueno para los antiguos trabajadores, exportadores de cacao y banqueros. No les agradaba la idea del progreso. Pero a pesar de estos apoyos, el ferrocarril se consolidó y permitieron que Eloy Alfaro regresara a la presidencia en 1906 para un segundo mandato. Para la mitad de su mandato ya se concluyó la obra. Pero en esta ocasión este Alfaro no gozó de la popularidad de antes. Esto se generó en un rechazo social que estalló en batallas sangrientas en el enero de 1912.
O sea, se revirtieron los roles. Fue hecho prisionero en Guayaquil, donde él y sus compañeros fueron asesinados en la prisión de Panóptico, para después su cuerpo ser arrastrado por las calles y quemado y expuesto ante la gente. Después de que murió Alfaro, el liberalismo ecuatoriano ya no fue tan radical como antes. Ya no se atrevió a construir otra línea de ferrocarril. Pero al no tener tanta brutalidad, fue perdiendo cada vez más influencia en el control del Estado y del comercio. Además, para darle con ambos cañones, en la Primera Guerra Mundial cayó el cacao. Y por cierto, el cacao en aquellos tiempos era como el petróleo en la actualidad. Gracias a la debilidad del liberalismo, la influencia de la Iglesia en el sector educativo volvió a regresar y, para consiguiente, se tuvieron que restablecer relaciones con el Vaticano. Los liberales asumieron la responsabilidad de la caída del cacao, pero se volvieron más opresivos con los trabajadores. Un ejemplo muy sangriento fue cuando se reprimió la huelga de Guayaquil en el año de 1922. Pero antes de avanzar, hay que destacar que en la década de los años 20, fue una época de prosperidad para algunos países. Su vecina Colombia era un gran ejemplo. Pero Ecuador entró en crisis mucho antes incluso de la Gran Depresión. Porque, aparte, los conservadores ya no estaban aguantando a los liberales. Hasta incluso se criticaba que los conservadores tenían un mejor nivel de vida. Y ya después de tanto hartazgo, en el año de 1925 se proclamó la Revolución Juliana de los militares jóvenes, que lograron derrocar al liberalismo y formaron un nuevo gobierno con muy poca experiencia y pocos recursos. Hasta incluso tuvieron que llamar a algunos políticos alejados del régimen, incluso muy viejos que venían desde el caso de la Esmeralda, del buque que hablamos hace poco. Pero a pesar de su falta de experiencia política y de liderazgo, tuvieron grandes aciertos, como la prohibición de pelea de gallos, la ley seca en Guayaquil o la persecución a las 13 mujeres alegres, entre otras más. Pero todo eso acabó casi un año después, cuando llegó a este sujeto. Él fue Isidro Ayora. Fue presidente de 1926 a 1931. Muchos lo consideran dictador. También le tocaron los años de la crisis cuando estalló la Gran Depresión. Cuando él llega, decide declarar una nueva constitución que tuvo la función social de la propiedad, la representación de las minorías, el habeas corpus y de los derechos ilegítimos. Por si fuera poco, el derecho de voto fue restringido para los analfabetos. Quedaron excluidos, se dictaron complicadas disposiciones de registro y residencia, pero un acierto fue que se introdujo por primera vez el voto femenino. En pocas palabras, la Revolución Juliana fue un largo periodo de fragmentación política, de la cual uno de los beneficiados iba a ser una figura que podía atraer tanto a la costa como a la sierra, a políticos de ambas corrientes tradicionales y de vez en cuando al pueblo, o sea, una lucha de clases. Pero antes de terminar, ¿cómo era la economía en el Ecuador que hemos estudiado? De acuerdo a las estadísticas, en Ecuador la población aumentó un 42%, según un cálculo, pasando de 946.000 personas en 1882 a 1.150.000 en 1905, aunque según estimaciones del comercio estadounidense, se estimaba que era un poquito más, de 1.300.000 a 2 millones de personas en los años 20. Claramente las ciudades más pobladas eran Quito y Guayaquil. Esta última aumentó de manera drástica, de 44.000 en 1890 a 70.000 o incluso 75.000 en el año de 1908 y a 120.000 en los 30. Quito, por su parte, que era la capital, solo tenía alrededor de 50.000 habitantes. Cuando llegó el ferrocarril en 1908, su población comenzó a incrementarse con mayor rapidez. Para 1930, las cifras de la ciudad eran aproximadamente cercanas a las de Guayaquil. Por la parte económica, antes de los años 20, incluso posiblemente en esos años, la economía de Ecuador gozaba de una prosperidad y una demanda muy grande por lo que decíamos el cacao, que dominaba sus exportaciones, y estos años vieron una bonanza que convirtió al país durante algún tiempo en el mayor productor del mundo en cacao y en general de empresas muy grandes.
Algunos propietarios eran gente vinculada a la banca hasta el comercio exterior. Incluso en Guayaquil generaba una comunidad bancaria y comercial no directamente asociada con plantaciones de cacao, o en pocas palabras tenían otros negocios. Pero esta bonanza dio frutos gracias a que el consumo mundial de cacao se duplicó entre 1894, 1903 y de nuevo en 1903 y 1912. Y para más boom, hasta el año 1924. En pocas palabras, aumentó 8 veces entre 1894 y 1924 para después caer muy fuerte. Las condiciones, por otra parte, de la población indígena solo cambiaron con lentitud, como un típico país latino que olvida su pasado, como México, como Colombia, como Brasil, entre otros. Pero incluso se ha estudiado que los mayores conflictos entre la población indígena y el Estado fueron muy violentos incluso en el siglo XIX por la modernidad de las obras públicas. Aunque curiosamente no siempre fue el caso. Un antropólogo mexicano llamado Moisés Sanz fue observador y cuidadoso y neutral, y al principio pensaba que la población indígena iba a estar oprimida y esclavizada, pero le sorprendió que no todas partes era lo que le decían. Incluso unas comunidades tenían un sentido de autonomía fuerte y una capacidad de resistencia que les sorprendió cuando fue a Ecuador. Espero que les haya gustado esta presentación. Denle like si les gustó y hasta pronto.